Seguimos avanzando, vamos a hablar de salud, del mundo de las harinas. ¿Buenas o malas? Yamila Paloni, ¿está bien dicho así? Es nutricionista. ¿Qué es lo que está pasando con el consumo de harinas excesivo? Bueno, hay una frase que creo que seguramente la escucharon ustedes, no hace falta ni siquiera que la mencione acá. Voy a dejar las harinas para bajar de peso. Es una frase, creo que la hemos escuchado todos, yo la escucho constantemente en el consultorio. La realidad es que ningún alimento es bueno o malo por sí solo, así que creo que con eso ya estoy spoileando mucho la respuesta. Correcto. Sí hay una realidad que cuando uno tiende a decir las harinas en general suele asociar a lo que sería una harina de un alimento ultraprocesado acompañado de un montón de cosas. Claro. No solamente el trigo o cualquier otro tipo de cereal dentro de esa preparación. Correcto, correcto. Llamémosle grasa, azúcares y un montón de alimentos que por ahí componentes que sí estaría bueno no consumirlos todos los días en una cantidad excesiva. Pero ¿sabes qué? Bueno, imagínate, una hamburguesa, Sí. ¿no? Tiene grasa, tiene, no sé, todo lo que vos Contá quieras. qué pasó. Claro, no. Queremos saber, ¿qué Una pasó? hamburguesa, digo, el tema de la harina ahí, por sumarlo con otros componentes, ¿cuál es el efecto que produce? Es una buena pregunta. La realidad es que no hace nada. No es que es un efecto que genere como un efecto mayor por combinarse con otro alimento. Por suerte. Vamos a aclarar el panorama, supuesto, por suerte. La realidad es que no hace nada combinar la harina de trigo o un pan con lo que sería un pedazo de carne en el caso de una hamburguesa. O sea que la combinación no es el problema, sino siempre son las dosis y obviamente las dosis en las que las comemos nosotros, ¿no? Las O sea, cantidades. eso, Es una exactamente. cuestión de cantidades. Y ahí sirve, pues muchas veces hay personas que dicen, bueno, me paso a la harina integral o me paso a un producto más refinado o dejo el azúcar y paso, qué sé yo, a una stevia o algún otro tipo de edulcorante o la miel, algo más que no tenga tanto procesamiento. ¿Sirve esos pequeños cambios? Sin dudas que ampliar la variedad de nuestra alimentación es lo mejor que podemos hacer siempre. Si yo vengo consumiendo solamente harina de trigo blanca, digamos, el hecho de rotar o variar por otras fuentes de hidratos de carbono, por ejemplo, harinas de legumbres, harinas de otro tipo de cereales, por ejemplo, avena, es una alternativa totalmente excelente para la práctica diaria, no solo por el hecho de rotar el tipo de alimento que usamos, sino porque estaríamos rotando en ese aspecto las vitaminas y los minerales que estamos involucrando en esa preparación y a lo largo del día. Las fuentes integrales de ese tipo de harinas, o sea, la harina de avena, la harina de otros cereales, la harina de legumbres, lo que hace que al tener una mayor proporción de fibra se retrasa el vaciamiento gástrico, se reduce la respuesta de insulina en el cuerpo y obviamente eso conlleva a una reducción del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como por ejemplo la diabetes, etc. Así que sin dudas que en la práctica diaria rotar por ese tipo de cereales integrales es una ¿Y la alternativa. harina de gluten que es tan buscada hoy? O, por ejemplo, el otro día hicimos pizza con harina de sémola. ¿Puede ser harina de sémola? Sí, en realidad ahí, digamos, no es que es harina de gluten particularmente, sino que es un tipo de harina de un cereal, como dijésemos. O que no harina de tiene sorgo. gluten, mejor dicho, ¿no? Puede ser, sí, igualmente Yo sí, la no- sémola se ve que igualmente no sé tiene gluten, demasiado. pero no importa, digamos, el punto acá es que no es que porque tenga gluten o no tenga gluten sea mejor o peor. Siempre que obviamente tengamos una intolerancia o una alergia al gluten, o sea, tengamos un diagnóstico de celiaquía, obviamente necesitamos no consumir gluten. Ahora, si este diagnóstico no está presente y no tenemos ningún tipo de alergia ni intolerancia, podemos elegir, por suerte, la harina que queramos. Sí, pero ¿cuál es el? Porque un amigo me dijo, no, solamente consumo harina sin gluten, así no me hincho. Sin gluten. Sí. Bueno, ese es otro tema también, porque, digamos, cuando uno conlleva una conciencia alimentaria y busca por ahí prestar más atención a lo que come y lo que deja de comer, tiende a demonizar lo que hacía antes. Por ahí, el antes era, me comía la medialuna con la grasa, con el azúcar, como decíamos hace un rato, todos los días, y de repente dejo de hacerlo porque tengo una conciencia mayor, y eso obviamente por ahí me hace elegir alimentos más sanos. Pero el tema no es que per se fue el cambio del tipo de nutrientes en el sentido de si es con o sin gluten, sino por una elección más consciente y más saludable en nuestra alimentación diaria. Ahí entra algo que vos decís. Ese cambio tiene que ser algo paulatino, como hacen muchos. Bueno, a partir de hoy no lo hago más y pasan por ahí 2, 3, 4, 5 meses y después el efecto rebote es ven una bolsa de harina como está y se tiran de cabeza más o menos. ¿Cómo es? ¿Es mejor hacer algo paulatino para que el cuerpo se vaya adaptando o es
corto, en seco y ya está. La realidad es que la conducta humana es individual, es decir, digamos, no hay algo que podamos determinar que, ok, es mejor hacerlo de un modo u otro. Lo importante es cada uno reconocer sus propias limitaciones y sus propios FODA, yo le llamo así, y en función de eso ir adaptando la conducta alimentaria en función, obviamente, de cada una de las experiencias que cada persona tenga. Si yo ya de mi experiencia sé que dejé algo así de manera drástica y a los 5 meses tiendo a hacer eso, entonces claramente ese no es mi camino porque no estoy aprendiendo a manejar la situación. Estoy negando algo que después me doy cuenta que no puedo sostener y me encuentro nuevamente con esa dificultad. O sea que si repasamos, las harinas no son per se ni buenas ni malas. Correcto. Depende de la cantidad y todos los alimentos pasan por el mismo... Totalmente. Y si podemos hacer una, digamos, una mejor selección de los alimentos que incluimos de manera diaria, siempre la variedad de los alimentos y las fuentes de esos alimentos, que en este caso serían los hidratos de carbono, es la mejor opción. ¿Y qué opinas, por ejemplo, del trigo? Porque en un momento dije, bueno, hay mucho consumo del trigo y vos hablas esto de variar. Bueno, es que en realidad lo que pasa con ese punto es que nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es, digamos, los productos de panificación, o sea, nuestra historia, ¿no? O sea, la panadería pasa a ser una moneda corriente digamos, de la infancia de todos nosotros y, digamos, es un consumo muy tradicional en la mesa de la Argentina, digamos. Pero eso, digamos, uno apunta a decir, bueno, vamos a rotar esa fuente de ese alimento para que existan otros alimentos y otros nutrientes. La rotación de los alimentos lo que me va a asegurar es asegurar otras vitaminas y minerales. Comer harinas o pastas con estas temperaturas, ¿es bueno o malo? ¿Es indiferente? Lo que necesitamos son hidratos de carbono. Es decir, a lo largo del día el ser humano precisa dosis de hidratos de carbono de buena calidad, fuentes de buena calidad. Nosotros podemos elegir seleccionarlos, depende de nuestras preferencias. Si nos gustan platos más fríos, hoy vimos la temperatura que se avecina el fin de semana. Yo no sé, voy a buscar a alguien con pileta. Claro. Lo que ahí podemos preferir son por ahí fuentes de esos hidratos de carbono que podamos consumir frías. Claro. Ya sea pastas, que puede ser una opción, o Una ensalada de legumbres. pasta, por ejemplo. O legumbres, Y correcto. que ahí mezclas todo. Exacto. Los fideitos con las verduras, con tomatitos, con quesito y va. Esa es una alternativa genial para también trabajar en el tema del aporte de fibra y reducir el índice glucémico de esa preparación. Viste que hay una de las regiones azules, está en Italia, en una zona donde comen pasta todos los días. Hay un mito sobre la calidad de la harina con la que producen esas pastas. Bueno, ahí tenemos una muy buena, digamos, referencia de lo que estamos hablando en este instante. Ningún alimento por sí solo nos va a dar años o nos va a sacar años de vida. Siempre es el alimento en torno a un contexto y un estilo de vida de una persona. Si por ahí esa misma, pongamos la hipótesis de que sea la calidad del trigo. Desconozco porque no sé Pero lo del escuchaste tema. eso, ¿no? Seguramente. Sí, pero Regiones azules no son puedo poner las donde está la manos en el gente fuego. que vive con más años, ¿no? Hay 7 Sí, las blue zones, sí. Claro, exactamente. Bueno, en esa zona, pero por ejemplo, yo creo que más que el harino de la pasta, El oliva. el tema es lo que hacemos nosotros. Allá le ponen solo un poquito de oliva y comen la pasta. Acá es queso con pasta. El 90% de los argentinos comemos queso con pasta. Y el Entonces, es tuco, distinto. ¿viste? Y el pan. tuco, y la boloñesa y demás. Claro, un italiano viene acá y nos ve a nosotros comer pasta y dicen, ¿qué es eso? Ponerle queso a la pasta. Igualmente, nuevamente, eso no sería un problema en sí mismo, digamos, Son per las se. cantidades. La realidad también es que, como decíamos, tenemos que entender esa persona y esa alimentación en un contexto. Claro. Justamente una de las características más importantes de esas zonas, de las blue zones, Caminan mucho, es ¿no? cómo se vive. Exacto, Claro. suben y Que bajan no todo el podemos tiempo. comparar Todo con el cómo tiempo. vivimos acá claro. o cómo nos cuesta vivir acá, que es vivir en un modo un poco más menos estresante en la cotidianidad, que eso, aunque no lo Con el querramos, cortisol, ¿no? la realidad es que son inflamatorios diarios. El estrés es un inflamatorio ¿El diario. estrés es un inflamatorio? En una dosis justa es necesaria, cuando obviamente eso nos lleva a estrés, sobreestrés en nuestra cotidianidad, pasa a ser un problema. Sí. Respecto al tema carbohidrato, los controladores de carbohidratos se pusieron muy de moda en un momento. ¿Qué es lo que opinás vos desde esto? ¿Cuáles son los controladores de carbohidratos? Una marca muy conocida que se puso de moda, que muchos famosos lo usaban, o sea, se comían una pizza y le ponían el Como una carb controller. sal esta que le Claro. ponen. O tomabas Ok, sí, una sí, 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 pastilla, ya pero está
ya está, hizo ya en un está. momento muy Pensé que era famoso. una aplicación por la cual vos anotabas los datos. Viste que en algún momento también se decía que las calorías, se contaba calorías. Sí. Y ahora ya pasó la moda. Sí. Es como todo es una moda. Sí. En este caso, mira, mi opinión más importante es el para qué del consumo. Si yo estoy fomentando el consumo de un alimento ultraprocesado y a la vez fomentando el uso de una potencial droga que... Potencial, ya no importa, sirve o no sirve, será otro tema en discusión. La realidad es que a nivel educación me parece nefasto, mi opinión, porque en realidad, digamos, los índices de sobrepeso y obesidad, que son lo que nos están matando en el mundo, no tiene que ver con el uso o desuso de una medicación o una droga, sino con las conductas y la falta de educación que tenemos desde que nacemos y a lo largo de toda la vida. Entonces creo yo que eso está fomentando el mensaje que nos cuesta mucho a nosotros como profesionales constantemente hacer de educación. Es decir, no, digamos, no está mal comer una pizza, por poner Claro. un ejemplo, sino la dosis y en qué contexto. Quitar la culpa al momento de comer es lo primero que se tiene que lograr. La culpa es el peor enemigo en cualquier conducta alimentaria, en cualquier conducta. Hacer algo con culpa es, digamos, algo que no te permite disfrutarlo. Y el fin de la alimentación es el disfrute en su justa Claro. medida, ¿no? En ese punto. Entonces, si podemos aprender a comer de una manera equilibrada y cuando comemos ese tipo de alimentos poder disfrutarlos, para mí sería la mejor educación que podemos plantear a nivel Y poblacional. hablaste tema datos sobre la obesidad. Bueno, en su momento la Organización Mundial de la Salud habló sobre esa proyección de la obesidad como una pandemia. ¿Qué es lo que notás acá en la Argentina? Bueno, la gente que vos consultás y después los datos estadísticos. Nosotros no somos ajenos, obviamente, a esa estadística, porque lógicamente es una estadística mundial y lógicamente es una tendencia a la cual estamos yendo como humanidad. De hecho, es una de las principales causas de muerte del mundo, la realidad, las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Por tanto, digamos, tomar acción desde la perspectiva de la educación. Creo que estamos haciendo mucho gracias a las redes sociales. Pueden ser muy amigas o enemigas. Hay que saber qué consumir. Es una herramienta. Es una realidad. Es como las harinas. Exacto. Claro. Aplica Es como también. la harina. Aplica también. Así que desde esa perspectiva es muy importante seguir fomentando y trabajando en la educación nutricional en todos los ámbitos, en el colegio, o sea, empezar lo más pronto que se pueda, porque también hay ganas de aprender. Por Claro. lo menos mi experiencia, lo que yo noto es que hay mucha gente que ya está cansada de las modas, hablando un poco de Sí, lo sí, que, sí. y lo Y que de se sentirse vende. mal y de darse cuenta que en definitiva uno obtiene una mejor calidad de vida si se alimenta mejor, ¿no? Y en base también a la desinformación, porque lo que tiene la abundancia de la información que existe en redes sociales justamente es la desinformación que genera en la mayor parte de las Y personas. que cada cuerpo es distinto y que las necesidades de cada uno son distintas y lo ideal es ir a un profesional y que el profesional te diga qué es bueno para vos. Porque la receta le sirve a tu amigo, por ahí no te sirve a vos y te genera un problema o viceversa. 100%, y algo muy importante es que la conducta humana no se puede replicar en ningún otro ser humano. Y gran parte de la conducta, o sea, la conducta alimentaria es conducta humana. Yamila, interesantísimo, ¿eh? Muchas Placer. gracias por No, tu gracias a visita. ustedes por la Quédate, invitación. tenemos mucho más Noticiero AM aquí en La Nación Más. Dale.